Poco F8 Ultra o cómo convertirse en uno de los móviles del año con tan poco, porque al margen del chiste fácil, este dispositivo viene con unas especificaciones y un precio que no tiene sentido. De hecho, a mí me recuerda muchísimo a los primeros Poco que venían a romper el mercado, el auténtico flagship killer de Xiaomi, que lo que venía era como, madre mía, este Poco F1 no tiene ningún sentido. Pues algo de eso hay en este nuevo dispositivo porque ha mejorado aspectos clave que le pedíamos a la compañía, como por ejemplo el diseño. Y es que fijaros, tenemos en la parte trasera este diseño que, vamos a decirlo claro, no deja de ser un sistema de plástico. O sea, si piensas que vas a tocarlo y vas a sentir el tacto de un vaquero, porque es un poco la idea, ¿no? Textura denim, textura jeans, en el cual pues tú lo que tienes es como ese tacto vaquero. En este caso no es así, es plástico, pero al ojo sí que parece totalmente tela vaquera. Es bastante curioso porque no deja de ser una gracia. Es decir, voy a ponerle la parte trasera un plástico texturizado que no deja de ser más económico que utilizar aluminio, que no deja de ser más económico que utilizar cristal o que utilizar titanio, y sin embargo voy a darle una personalidad y una estética propia a este dispositivo. Y como veis, un sistema de cámaras que va en toda la parte trasera muy al estilo nuevos iPhone 2025, lo cual también le da un aspecto moderno y un poco en la línea de lo que estamos viendo en dispositivos móviles. Y como veis, han integrado un altavoz Bose en la parte trasera completo, que te da el subwoofer, lo que sería el bajo, de forma que lo que tienes es un sonido mejorado, porque tienes el altavoz que ya teníamos en la parte lateral, el altavoz en la parte de abajo y luego este punto de aquí. Así que es un sonido Dolby 2.1, 2 en los laterales y 1 en el frontal. Esto es bastante curioso teniendo en cuenta los dispositivos móviles. Todos lo intentan imitar, todos intentan poner algún tipo de sistema, pero no todos lo han conseguido con esta calidad. Y si terminamos el repaso estético trasero, fijaros, serigrafía Poco en la parte de abajo, en este caso como si fuera una plaquita metálica que le han insertado en ese lateral. Y es que volviendo a los laterales, aquí sí han utilizado aluminio. Aquí sí que estamos hablando de un marco completo de aluminio, que nos olvidamos del plástico que teníamos en versiones anteriores. Los bordes son planos pero con ligera curvatura 2,5D incluso en la parte trasera, lo cual facilita bastante el agarre. Se me hace muy cómodo a la mano. Un tamaño y unas dimensiones que se parecen mucho a los flagship, al iPhone 17 Pro Max o cosas de ese estilo. Además, con la curvatura de la pantalla y todo, tiene como más o menos el mismo diseño. Y sí, botón de subir y bajar volumen en la parte de la derecha con encender y apagar la pantalla. En la parte de abajo encontramos la ranura micro SIM, el puerto USB-C y, como veíamos, también altavoz, además del micrófono. En la parte de la izquierda nada de nada y en la parte de arriba el altavoz. A partir de aquí remato diciendo que las dimensiones, como decíamos antes, son muy típicas, por lo que se quedan 163 milímetros de largo, 77,8 del ancho del dispositivo, y luego lo que sería el grosor es de 8,3 milímetros, porque hablamos de la versión con más almacenamiento de batería. En la web, al margen de este color, también lo encontraríamos en color negro completo, que en este caso no tendría ningún tipo de texturización, así como versiones de 12 256 y 16 512 gigas. El peso se coloca en 220 gramos, lo cual es muy buena noticia si tenemos en cuenta que se coloca en los rangos que pesan el iPhone 17 Pro Max, el Galaxy S25 Ultra, es decir, los móviles grandes y premium del mercado están en este mismo peso. Así que, como veis, el grosor y el peso se quedan muy correctos teniendo en cuenta el aumento considerable de batería de este dispositivo. Y a partir de aquí puedes pensar, bueno, a este móvil lo que le falta es el puerto mini jack 3.5 para auriculares, algo ya endémico, ya casi ningún móvil lo trae, y menos cuando empiezan a costar un dinero. En este caso esto es habitual, ya llevan años haciéndolo, así que no nos sorprende. Y puede que pienses, también me han quitado como conectividad el puerto infrarrojos que teníamos en la parte de arriba. Pues lo cierto es que no lo han quitado, solo lo han puesto en la parte trasera, de forma que si antes utilizabas tu móvil como mando a distancia así, ahora lo vas a utilizar así, como frontal, pero en realidad lo seguimos teniendo en la parte trasera, lo cual yo celebro que no nos quiten cosas. Y ya que estoy hablando de conectividad, voy a hablar también de la compatibilidad con tarjetas eSIM, es decir, tenemos la ranura en la parte de abajo, pero también le podemos poner una tarjeta SIM totalmente virtual. Y respecto al Bluetooth, también han tirado la casa por la ventana, porque tenemos Bluetooth 6.0, todo el sistema de posicionamiento que se te ocurra, GPS, Galileo, Beidou, GLONASS, el que quieras, por supuesto NFC para poder pagar con el móvil, y muy importante, el puerto que tenemos en la parte de abajo es USB OTG 3.2. Para que os hagáis una idea, el iPhone 17 no tiene este puerto, es decir, no tiene la salida de vídeo. Por lo tanto, este móvil no solamente tiene un puerto USB-C para la carga, sino que encima es superior a lo que encontramos en móviles más caros. Si encendemos la pantalla, lo que vamos a ver es unos bordes bastante correctos, en mi opinión, además de la cámara dentro de la pantalla, que está aquí metida en el frontal, en la parte superior centrada, y luego los bordes de abajo tal vez son un poquito más anchos, pero yo creo que lo disimulan bastante bien. Es que una de las controversias que tiene la protección de este dispositivo es la protección de la
pantalla. Hablamos de Poco Shield Glass, o lo que viene siendo una protección propia de Poco. Claro, esto está bien de cara a tenerlo, mejor que lo tengan a que no lo tengan, pero claro, aquí hay sensaciones encontradas. Yo entiendo que hay que ajustar el precio, que pagar las certificaciones de Corning Gorilla será más caro que utilizar una propia, así que probablemente sea inferior, probablemente sea más económico gracias a ello. Y también un dato bueno que tal vez compensa un poco la cosa es que Poco tiene a bien ponernos siempre un plástico protector en el dispositivo. Aunque yo sí que me he encontrado utilizándolo esta semana algún pequeño micro arañazo, la realidad es que es el plástico de fuera. Mi pantalla sigue intacta. Es como, vale, no me has puesto la mejor protección de pantalla del mercado, pero me has puesto un plástico protector, lo cual yo creo que compensa. Pero eso es una opinión mía. Y como siempre hay que dejar claro, tienes la caja de comentarios toda tuya para que puedas poner todo lo que te apetezca, todo lo que consideres de este dispositivo. Y ya que estás por ahí abajo, qué mejor momento que darle a suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo lo que estamos leyendo, todas las reviews, todos los móviles, saber todo lo que pasa en el mundo de la tecnología en tu Tecnomundo. Así que ojalá que sea así, porque yo ahora continúo con el vídeo. Y es que ya que estamos con la pantalla, hablemos de la calidad. Un panel de 6,9 pulgadas, tecnología AMOLED. Ojo que aquí hablamos de palabras mayores: Dolby Vision, HDR10 Plus, 2000 nits de brillo normal y 3500 nits de brillo pico. Como siempre, le hemos puesto el luminómetro, lo hemos sometido a todas las pruebas en el estudio y el resultado es bastante bueno. Lo hemos sacado a la calle, lo hemos utilizado con la luz del sol. Yo creo que en brillo y pantalla es uno de los puntos más superados por los móviles. Aquí es donde más entiendo ahorrarte dinero, porque el nivel de calidad de estas pantallas ya está muy alto. Obviamente no es la mejor pantalla del mercado, pero digamos que acabarías pagando 300 o 400 euros más fácilmente para tener un 10% mejor de pantalla. No tiene sentido. Esta está muy bien equilibrada. Tenemos una resolución 1200 x 2608 píxeles, 416 píxeles por pulgada. Y es que no nos sorprende la calidad de su pantalla, porque es uno de los pilares fundamentales del dispositivo. Luego lo repasaremos, pero que se basa en varios más. Es que tenemos por otra parte el sonido, la batería, el procesador. Voy por el sonido. El sonido tiene, como decía antes, un altavoz en la parte trasera, sonido subwoofer. Vamos a hacer una prueba de altavoces para ver qué os parece a vosotros este sonido. Y es que ya habéis visto, ojito al sonido que se ha marcado este Poco F8 Ultra con el subwoofer Bose, porque estamos hablando de sonido estéreo. Es que estamos hablando de sonido que suena por dos puntos y luego en la parte frontal. Es que es una auténtica pasada. No hay ningún dispositivo móvil que suene como este equipo ahora mismo. He visto alternativas, he visto ideas, he visto proyectos que también incluyen un altavoz en la parte trasera. Ninguno con esta calidad y ninguno con este nivel de diseño tan elegante, porque para haberlo hecho encima ha quedado muy compacto. Muy bien por parte de Poco. De verdad me ha gustado mucho esta propuesta. Y como decía, también el punto del procesador, y es que estamos hablando del Snapdragon 8 Elite de quinta generación, el mejor procesador del mundo. Es no solamente el mejor procesador que tenemos ahora mismo, sino que probablemente será el mejor procesador que tengamos en los próximos meses, porque se acaba de presentar. Es que es uno de los primeros móviles que viene al mundo con este pedazo de bicho. Lo hemos podido probar jugando, dándole caña, y la realidad es que para mí es una auténtica bestia. Estamos hablando de un dispositivo que puede con todo, que viene con mucha memoria RAM, que tiene sistema de archivos UFS 4.1, es que lo tiene todo a nivel de rendimiento y potencia, unido, como decía antes, a ese puerto USB 3.2, es que cuando te pasas archivos a un disco duro, es que de verdad va increíblemente bien. Todo lo que es el rendimiento de este equipo es top mundial. Y como decía, también el punto de la batería. Y es que hablamos de un dispositivo con una autonomía de 6500 miliamperios, que obviamente utiliza la tecnología silicio-carbono. Ya lo he dicho más veces, pero por si hay algún despistado. Importante esta nueva tecnología que sobre todo están utilizando las marcas chinas. Hablamos de una tecnología que es más ligera en proporción, que encima es más compacta. Como veis, no pesa más el dispositivo, no aumenta el grosor y sí aumenta la capacidad de la autonomía, porque hablamos de baterías de alta densidad. Esta nueva tecnología incluye 6500 miliamperios y, para que os hagáis una idea, un iPhone 17 Pro Max o un Galaxy S25 Ultra se colocan en torno a los 5000 mAh.
miliamperios, de forma que tienes un punto sustancial en lo que sería el consumo, que obviamente esto tiene que ir unido a la cámara de vapor, tiene que ir unido a ese procesador que hablábamos antes, que todo apunta a que se calienta tal vez un poquito más de la cuenta. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta porque sí que es cierto que el rendimiento de la autonomía de la batería en el día a día sí que vas a notar que es mejor que este tipo de dispositivos, pero no es proporcional. Es decir, si tiene un 10% más de batería, no dura un 10% más, igual dura un 2, un 3% más, pero sí dura más, así que no pierdes nada. Como no es más gordo, como no es más pesado, pues oye, pues tiene todo el sentido del mundo que utilicen este tipo de tecnologías. Así que bien por parte de Poco, porque compensa el extra de rendimiento y ese calor extra con el superprocesador con una mejora de batería bastante importante. Y luego igual lo que sería el tema de la carga rápida, y es que por cable se carga a 100 vatios, de forma que tienes el dispositivo cargado completamente en poco más de media hora. Para que os hagáis una idea, las marcas más premium del mercado garantizan el 100% en torno a la hora y pico y el 50% en torno a la media hora. Y es que este en media hora casi se ha cargado al completo y el 50% lo alcanza en 12-14 minutos. Es que es una auténtica locura. Por lo tanto, si le unimos que también tenemos carga inalámbrica, es decir, también tenemos una carga inalámbrica a 50 vatios que carga, incluso todavía más rápido que esos móviles de los que hablaba antes más premium cableados. Por lo tanto, si unimos esa autonomía con esa carga rápida, con esa carga inalámbrica e incluso con carga inalámbrica inversa a 22 vatios, que estamos hablando de un top mundial. Es que a eso me refería. Estamos hablando que los puntos claves, como pueden ser el procesador, como puede ser el sonido, como puede ser la batería, es top mundial. Así que voy a decir el precio del dispositivo para pasar a la conclusión y después los puntos que no me han gustado. Me explico. El precio del dispositivo se coloca por debajo de los 700 euros. Este equipo, con este procesador, con esta pantalla, con esta autonomía, con todo lo que he dicho hasta ahora, podría costar perfectamente 999 euros y sería un precio razonable en el mercado en el que nos movemos. Sería realmente un precio muy razonable, pero se coloca 200, 300 euros más barato de lo que posiblemente conozcamos o hubiéramos visto en otras marcas. Por lo tanto, incluso contra las propias marcas chinas que están lanzando especificaciones similares por 900 euros, va a arrasar. Es que es una auténtica locura lo que ha hecho Poco con este dispositivo. Por eso digo que está muy bien en tema de calidad-precio. Solo con lo que he dicho hasta ahora, solo lo que he dicho hasta ahora ya es que es un auténtico arrase. Así que voy con la conclusión del vídeo. Si tenemos en cuenta que el diseño es algo subjetivo y particular, pero que lo han cubierto yo creo que lo suficientemente bien, haciendo los cambios que he comentado como para que sea un check, es decir, un punto favorable del dispositivo. En el caso de la pantalla me pasa lo mismo, no es lo mejor que tenemos en el mundo, pero sin embargo me parece correcta. Los precios que tenemos, los valores en los que nos movemos, me parece que está muy bien. De igual forma que me pasa con la conectividad, que está en correcto. Pero sin embargo, como decía, procesador, sonido y batería se colocan con flechita para arriba, porque estamos hablando del top mundial. Estamos hablando de tres factores muy importantes que son, sobre todo, el procesador y la batería, que están arriba del todo de la cúspide de los móviles. Así que esto es muy interesante porque le unimos el precio, que aquí es hiper top mundial. Es decir, lo que acabo de comentar, por ese precio le pongo 2 flechas para arriba. Es que es una auténtica barbaridad. Pero ya estaréis viendo por dónde voy. Digo la conclusión ahora porque no es solo todo lo que reluce. Y hay puntos que hay que tener en cuenta donde no es que el móvil falle, pero es el peaje que obviamente tenemos que tener en cuenta para tener todo esto por este precio. Y es, por una parte, la cámara. Obviamente hablamos de una cámara que, si bien es cierto, no es mala, no me malinterpretéis, no quiero decir que vayáis a ver ahora una foto borrosa, no, obviamente le hemos dado mucha caña. Fijaros que hicimos un viaje a Bali utilizando dispositivo 24/7 y aquí estaréis viendo ahora mismo fotos, vídeos preciosas, por cierto, espectaculares. Esto ayuda mucho para que el vídeo quede mucho mejor y claro, la gracia de las cámaras es que están bien, están muy bien. Un sensor principal de 50 megapíxeles estabilizado junto con un periscopio de otros 50 megapíxeles que además tiene el zoom óptico en por 5 y a partir de ahí lo que tendríamos ya es zoom también combinado con inteligencia artificial y el gran angular que también es de 50 megapíxeles. Todo esto unido a un sensor de espectro de color, básicamente lo que acabamos teniendo es una grabación en HDR, grabación 8K, o sea, los números son apabullantes. Pero la realidad es que en cámara está un escalón por debajo de los móviles premium. Es ahí el punto clave de todo esto. Es en cámara donde se están diferenciando los móviles, porque en todo lo demás ya habéis visto que le puedes poner el mejor procesador, la mejor batería, la pantalla más top y encima tendríamos hablando de un precio de 699 euros con un almacenamiento
rendimiento muy bestia. Pues bien, es en cámara donde está la gran diferencia hoy en día, no es porque sea mala, sino porque es aquí donde sí notamos un precio de 699 euros. Luego lo que sería la cámara frontal, hablamos de 32 megapíxeles, que también está bien, graba en 4K, es angular, entra bastante gente si quieres hacerte un selfie, todo eso lo cubre bien, lo solventa, pero es un poco lo que he comentado. Es tal vez en este aspecto donde más tenemos que tener en cuenta que no hablamos de un dispositivo de la gama más premium, sino que hablamos de un dispositivo que está correcto. Y el otro punto que estaréis notando es el tema del software, y es que lo que sería el software, y hay que reconocerle a Xiaomi que lo está mejorando muchísimo, o sea, está dando pasos agigantados de calidad y en este dispositivo de verdad se nota, o sea, con HyperOS 3 yo he notado un salto muy bueno de calidad a la hora de sistema limpio, fluido, obviamente tenemos un procesador tan potente que es como, ¿cómo no se va a ver esto fluido? Pues bien, además, aplicaciones, ecosistema Google 100%, desde los archivos hasta el Google Home o Google TV, aplicaciones que tal vez no son tan comunes, por supuesto, Gemini integrado en el botón de encender y apagar la pantalla. Tenemos toda esa sinergia muy bien trabajada, como digo, un sistema mucho más limpio, que todo se siente que han dejado las aplicaciones esenciales, mientras que otras marcas lo único que hacen es cada vez meter más aplicaciones. Es decir, tú te compras un iPhone y lo que vas a tener es un montón de aplicaciones que no vas a utilizar para nada, y sin embargo Xiaomi va hacia menos. Cada vez tienes aplicaciones más lo básico y lo necesario, lo que vas a utilizar. Y esa parte está muy bien trabajada por parte de Xiaomi. No estoy diciendo que tengan un mal sistema operativo. Como digo, están mejorándose. Todavía te vas a encontrar alguna publicidad en alguna aplicación propia. Es decir, hay todavía algunas cosillas que tienen que ir puliendo, pero digamos que no es que esté mal, es simplemente que lo veo correcto por el precio que tiene. Es decir, no veo nada diferencial en lo que sería el software, como sí que he visto en otros puntos claves del dispositivo. Si por ejemplo hablamos de lo que sería la inteligencia artificial, tendríamos la inteligencia artificial de Xiaomi, que va bien a la hora de borrar elementos, a la hora de utilizarla, pues está muy bien, mejor que incluso otras marcas más caras, eso es importante decirlo, pero creo que todavía hay un cierto margen de mejora, y aquí sí que creo que por este precio te vas a encontrar dispositivos en el mercado que tienen una inteligencia artificial un poquito superior, o sí que creo que el sistema operativo podría ser un poquito más completo. Así que, como ahí sí que veo que lo que pagas es correcto a lo que tienes, es para mí el software un punto donde está correcto sin más, que es un poco lo mismo que me pasa con la cámara. No es que sean malas, es que por lo que pagas está bien, es lo que tienes, es lo suyo, o sea, no esperes más. Mientras que, por ejemplo, en el procesador, en la batería y en la pantalla nos habían acostumbrado a más de lo que podías esperar por estos precios. Por lo tanto, este sería de nuevo el resumen final. Todo lo que hemos dicho hasta ahora era un top mundial o check, y sin embargo lo que es la cámara o el software es correcto, está equilibrado en su precio, lo cual es lo mejor que le podemos pedir, porque hay móviles que están en deficiencia, es decir, lo que pagas y lo que tienes no tiene sentido. Así que en este caso, por lo menos lo que tienes es muy correcto, y sobre todo en conjunto, viendo el dispositivo como un todo, claro, es que es espectacular. Por eso decía que es uno de los móviles que más van a arrasar este año y que mejor pinta tienen de todo lo que tenemos, porque si la cámara, oye, está bien por este precio, si la pantalla está bien por este precio y tienes una batería top mundial, tienes un procesador top mundial y tienes un móvil de escándalo, pues oye, ya si encima te gusta el diseño, lo tienes 10 de 10. Una auténtica pasada de dispositivo que te va a dar mucha guerra y que va a venir a pegar muy fuerte. Y como siempre hay que tener en cuenta el precio del dispositivo en base a cuándo ves tú el vídeo, porque lo mismo, ahora hay ofertas que si Spotify durante meses gratis, que si lanzamiento, que si Black Friday, pero sin embargo, después pasan unas semanas, pasan unos meses y los precios cambian. Así que en el comentario fijado del dispositivo te voy a dejar siempre el precio más actualizado para que lo tengas más a mano. A partir de ahí, valora qué te parece este dispositivo en base a ese precio actualizado. Así que nada que añadir, el like valora el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo. Repito que suscribirte y la campanita me ayudan un montón a seguir haciendo vídeos, así que ojalá que sea así, que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.